Thank you very much. Excellency, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, Monseñor Echeverri, Profesor Werner Albert, Profesora Margaret Archer, Dr. Simón, Professor Larcher. I'm going to speak in Spanish, so please put your on. Y quisiera yo en este momento agradecer la oportunidad a Monseñor por haberme invitado y por tener la amistad también del doctor José Lorente, quien ha sido un padrino para Guatemala desde el uso de esta nueva tecnología. El hecho es que como científico, como patólogo forense y director de un instituto de ciencias forenses, es una gran responsabilidad para nosotros el poder brindar esa prueba científica a las autoridades, a los fiscales y hacia todas las autoridades que están involucradas en la desaparición de niños, en la trata de personas y en la esclavitud humana. Quisiera hacer uso de las diapositivas y contarles acerca de la ley del sistema alerta Alba Kenneth, que es única en el mundo según lo que he escuchado y lo que nosotros hemos percibido. Es una buena ley, es una ley que sirve para una libertad para la justicia y que nos proporciona ciertos objetivos con esta ley. Este es un avance metodológico, pero con objetivo principal la niñez. Por supuesto hay regulaciones, pero lo importante es la libertad, la pasión y la mística de trabajo que tenemos que tener en la prueba científica para su aporte hacia los fiscales, hacia la Procuraduría General de la Nación, hacia todos estos entes, hacia los jueces mismos, para poder aplicarla. No simplemente hacer una ley que sea estéril, sino que realmente pueda ser fructífera. En ese aspecto les quiero comentar que en este momento en Guatemala hay un juez procesado por trata de personas debido a adopciones ilegales. Hay un hijo de un magistrado que está siendo procesado por tener relaciones sexuales con menores. Y esto es principalmente porque la ley sí se aplica. Aquí es donde yo le diría al diputado de Argentina que al hacer esta ley también deben de hacerla funcionar, no solamente hacerla en papel. Tiene un sistema de efectividad y ahí le pongo los casos del 2012, 3.317 casos reportados, 3.025 casos resueltos, 91% de casos efectivos. Esto significa que de pasar una industria de adopción ilegal en Guatemala de miles de dólares, donde aparecían en internet y en otra serie de documentos la venta de niños guatemaltecos, ahora se ha reducido y se ha vuelto a través de las pruebas de ADN y de la pasión y la mística de los científicos en un hecho lícito, donde podemos con esta ciencia hacer adopciones legales. Y aquí hay algo importante que quisiera yo decir: tampoco le podemos vedar una buena vida a un niño que desea ser adoptado por una familia en el exterior. Esa es una verdad y esa es una realidad. Guatemala es un país en vías de desarrollo, por no decirles pobre, así les quieren decir, pero que también necesitamos de estas familias cristianas, católicas, que puedan hacer de estos niños que necesitan una familia, pues realmente hombres de fe, como lo hizo Jesucristo cuando vino aquí. Esta ley de alerta Alba Kenneth insta a las autoridades a trabajar inmediatamente y sin horarios, sin la regulación para el beneficio de los niños y el uso de estas redes sociales, sin burocracia, que sea de acción inmediata, de acceso ilimitado y con una coordinación interinstitucional.
entre los fiscales, entre la procuraduría, entre los forenses, entre los jueces que puedan aplicar esta ley. Se libera el acceso a las bases de datos de todas las instituciones y solo es para recolectar esta información del RENAP. ¿Qué es RENAP? Es el Registro Nacional de las Personas. El ADN nos da un importante instrumento para la identificación humana de niños, pero también nos sirve para otras cuestiones como la criminalidad. Y ahí tal vez voy a contestar la pregunta que le hizo la profesora Archer al doctor Lorente. Sí nos ha servido el ADN para órganos y para otra clase de atrocidades que se ven en la criminalidad, como los desmembramientos, y a través del ADN hemos podido hacer ese rompecabezas de personas que han cortado en pedacitos y a través del ADN hemos logrado decir sí, esto pertenece a esto, y hemos hecho ese match que se necesita para poder dar certeza en la identificación humana. Es fuerte poder hablar de esto porque el narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas ilegales y todo esto, debido a la posición geográfica de nuestros países, resulta ser ese puente entre países productores de droga y países consumidores de droga, como es el norte de América, y los productores pues están al sur, y el centro pues es naturalmente todo Centroamérica, que aquí ya vemos representantes de Honduras y de Nicaragua, y deberían estar los demás también. ¿Qué estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer? Porque ya no vamos a repetir conceptos ni a decir estadísticas, sino que a través de una iniciativa que empezamos los forenses a nivel regional, queremos hacer una unión regional forense de medicina legal y estas ciencias, utilizando estos métodos como el ADN, como las huellas dactilares con AFIS, como la identificación de rostros humanos, y ahorita vamos a ver un poquito de esto. Este es el mapa geográfico de América Central. Y la Unión Regional Forense, Legal y de Ciencias Forenses incluye desde Chiapas, con el doctor Pulido, que es el jefe de servicios periciales de la Procuraduría General de la Justicia de Chiapas, hasta Panamá, un bloqueo a la trata de personas. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues hacer esta unión regional con un objetivo científico, sin fines políticos, con información de la ciencia, compartiendo estos datos de ADN que pueden servir para identificar niños salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, beliceños o de otras nacionalidades que ingresan por nuestro país con el fin de llegar al norte de los Estados Unidos. Tenemos que encontrar una empatía en el combate a estos flagelos. Tenemos que ser creadores de investigación y educación, como lo decía el profesor Suárez Orozco. La educación es un mecanismo para bloquear la trata de personas. Por supuesto, tiene que haber prevención y por eso ponemos un globo con un sombrerito donde decimos que la educación es una parte de este bloqueo que debemos de hacer para la trata de personas. Es una metodología que la hemos dejado olvidada. Aquí tenemos que tener presentes que hay gente involucrada, funcionarios públicos responsables y sensibilizados ante el problema, que sancionen a los responsables de estos flagelos, que estén conscientes de lo mismo y con educación en el tema. Alicia, que todos ustedes la conocen y está aquí, es una persona que ha sufrido de la trata de personas y es importante que esté una persona que ha sufrido esto para compartir esa experiencia y poder leer las novelas que ella trae en el día de hoy para que estos funcionarios realmente sepan qué es perder un niño o qué es que le vendan a una hermana o qué es perder a un padre. Tenemos que estar en la creación de talleres para una sociedad segura. No solamente somos nosotros los que estamos aquí, o la Iglesia Católica, a la que le vamos a pedir al Vaticano, al Papa Francisco, que nos ayude a poder empoderar estas acciones metodológicas, científicas, modernas, sino que también la sociedad debe ser activa, debe de tener también ese papel de denuncia. Les voy a contar una anécdota, porque así es como uno aprende. En Guatemala
hubieron 24 mujeres que con falsas expectativas de trabajo las llevaron a Jordania a ser esclavas laborales y sexuales en aquel lado. Con tan buena suerte que lograron regresar a Guatemala y se lograron procesar a 2 jordanos que las habían llevado a 24 guatemaltecas a trabajar obligadamente allá. Sin embargo, debido a jueces que no están sensibilizados, no se llevó una condena como debía haber sido, teniendo muchas pruebas. Ese es el tipo de sensibilización y ese es el tipo de cosas que debemos de combatir. La sociedad debe de saber sobre estas denuncias y ser conscientes en denunciar, no solamente a través, como les digo, de los funcionarios, de la iglesia, de los fiscales o de los jueces, sino que también esta sociedad que debe ser activa. Debe de haber también en el pensum de estudios la trata de personas y sus derechos humanos y derechos de la dignidad humana, como lo decían en conferencias del día de ayer. El tema es que los niños deben de aprender que tienen derechos, que tienen obligaciones y que todo el mundo debe respetar estos derechos y esta dignidad, que aunque sean niños, las deben de mantener. El respeto a la unión familiar que debe de prevalecer en la formación integral del hogar. Si nos damos cuenta, el siglo XXI se ha venido dando una destrucción familiar y un aumento de la trata de personas porque no existe el papel de los padres, de la mamá y del papá que defienden a los niños. Hemos encontrado que es ok ser madre o padre soltero. Está bien. Sin embargo, eso destruye los hogares, no va con la teoría cristiana. Se resume en la identificación humana los avances tecnológicos. ADN ProKids, hemos tenido grandes resultados y estos 46 casos donde logramos obtener en el 2008 una buena aceptación y una historia de éxito, porque necesitamos historias de éxito aquí. También tiene anécdotas diferentes y les quiero contar una. Resulta ser que uno de estas familias llegó la mamá y el papá a presentarse para la toma de ADN, para comparar su ADN con el de los niños encontrados. Cuando se le hizo la entrevista para tomar el ADN, que lleva un documento, que lleva huella dactilar, fotografía y por supuesto un documento de identificación, y se le hace la petición a la mamá, ella se negó a presentarlo. Y dijo, no, es que fíjese que yo soy la tía. Lo que pasa es que la mamá no sabe hablar y por eso vengo yo aquí a dar los datos, ¿verdad? Entonces eso tampoco se vale, aunque sí se puede hacer la relación a través de un método estadístico, pero sí necesitamos tener la presencia de la mamá y del papá por lo menos para hacer la comparación. El ADN no es mágico, el ADN no mete a la cárcel a la gente, es la identificación humana y la aplicación de la misma en el sistema de justicia. Como científico, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos el ADN ProKids que nos da un sistema único y con la prueba científica eficaz. Los documentos, que son documentos de identificación fiables, y ahorita les voy a mostrar el que usamos en Guatemala, el uso de la dactiloscopía con el sistema AFIS, que estamos comunicados en Guatemala, es el sistema internacional de fingerprints, y el reconocimiento facial. Ubiquémonos en el centro y apliquemos las 4 al mismo tiempo. Por supuesto que vamos a tener buenos resultados. Los documentos de identificación debemos de mejorarlos y debemos de aprender también a decirle a nuestros pueblos, a nuestra gente, a nuestra sociedad que se identifique. Lo primero que tenemos que hacer es identificarnos y tener un documento de identidad como este nosotros le decimos DPI, es documento personal de identificación, que fue implementado desde el 2009 en Guatemala y tiene más de 10 medidas de seguridad. Y para el año 2013-2014 esperamos contar ya con la afiliación de los niños menores de 0 a 12 años y de 13 a 17 años.
Anteriormente, solo se registraba a los mayores de 18 años porque ya eran ciudadanos. En este momento, tenemos 8 millones de ciudadanos ya registrados y listos para poder comparar estos datos. ¿Qué medidas de seguridad tienen? Pues tiene una trama de fondo de tipo Guilloche, una impresión offset con microimpresiones, y ahí ustedes lo pueden ver. Tiene otras medidas de seguridad como tinta metálica OBI, tiene un chip como el que decía la profesora Archer, que los perros tienen, también ahí contiene la información de los padres y otras cosas. Tiene medidas de seguridad como foto fantasma, la que ustedes pueden ver ahí, una microimpresión en ondulado, una microimpresión, esas líneas se distingue algo que ustedes pueden ver, así como el ADN tiene los nucleótidos adenina, guanina, timina, citosina, este también contiene letras que nos sirven para identificar a una persona. Tiene medidas de seguridad como la iridescencia, una reacción a la luz ultravioleta, como la que ustedes pueden ver en GTM, y una numeración en relieve, que le da bastante utilidad a un documento de identificación. Es ópticamente variable, como los billetes, y por supuesto el reconocimiento facial. Un reconocimiento facial que inició en los años 90, tiene varias debilidades, pero con la tecnología del uso de la tecnología en segunda y tercera dimensión, se puede identificar a las personas con modificación en el tiempo. O sea, hay medidas antropométricas en el rostro humano que no varían, como la distancia entre los ojos o la distancia entre los pómulos. Y existe un programa que se llama NIST, creado en los Estados Unidos, que crea un programa de expertos en cómputo. Es el Face Recognition Grand Challenge. En este momento se está llevando a cabo por niños, por jóvenes de high school, de estos que son súper inteligentes en informática, que están haciendo posible un sistema de reconocimiento increíble. Y por supuesto también impulsa el reconocimiento del iris del ojo. En Japón, Itachi Yokuhuchi, yo no sé hablar mucho japonés, pero ahí está el nombre, desarrolló este sistema de FRT que tiene la capacidad de 36 millones de caras por segundo para comparar con 40 píxeles de reconocimiento. Es utilizado solamente por el gobierno, y esto fue lo que utilizaron en Londres. Son sistemas tecnológicos modernos que están al día de hoy. Por supuesto, también tenemos video e imágenes con 30 grados de desviación, con cotejo casi de inmediato, compatible con la base de datos de documentos. Y cuando ustedes ingresan a los Estados Unidos, bueno, los que son americanos, establecen ciertas medidas como la fotografía digital del rostro, huellas dactilares, y ciertas medidas como una entrevista donde lo están evaluando a uno a ver si uno es ilegal o no es ilegal. Pues más o menos eso es lo que está utilizando el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Si ustedes pueden ver ahí un escáner de la cara, donde pueden ver estas características y las distancias que existen en los rostros, que no varían con la edad. Identificación dactiloscópica, por supuesto. Agradecemos a Bucetich, que era un argentino científico, que todavía no ha sido superado. Con las huellas dactilares podemos hacer una identificación única. Pero ¿cuál es la diferencia entre el ADN y estos elementos individualizantes, estos elementos distintivos entre gemelos? Los gemelos no tienen la misma huella dactilar. Existe la posibilidad de que el ADN sí me puede hacer la comparación con mis familiares, con mis abuelos, con mis tíos, con mis tías, etcétera. Mientras que la huella dactilar solo lo personaliza uno mismo. Por eso es la importancia de la utilización del ADN. Esto tiene un registro universal, es de fácil acceso, cotejo visible y rápido, solamente con 12 puntos de intersección. Ustedes pueden ver una huella dactilar y en este momento podemos ver que los sistemas de AFIS pueden hacer una identificación de huella a huella, uno a uno. Un registro de dactilar obtenido en un documento de identificación y un cotejo inmediato binario.
¿Dónde se utiliza? Con la policía, las aduanas, fronteras y otras áreas de registro. Bueno, ahí podemos ver una huella dactilar y algunos de los puntos característicos que utilizan los dactiloscopistas y que hoy por hoy es de fácil acceso. Crestas cortas, crestas terminales, bifurcación, puntos ojales, y esto lo hace un sistema de cómputo. Es un sistema automatizado de identificación de huellas. Es económico, de mantenimiento y de fácil acceso. Y, por supuesto, identifica con identificación de pasaportes, etcétera, y que se puede compartir a través de la red con los diferentes países que se requiera. Lo que ustedes ven en ese aparatito azul se llama Indent, es un aparato o móvil que sirve para la captura de esta huella dactilar y poder subirlo y compararlo si no se encuentran en los más buscados de Norteamérica o de Centroamérica o de Sudamérica. En Guatemala nosotros tenemos 29 clínicas forenses, 26 morgues, tenemos 22 departamentos, colindamos con México, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, algunos conocen Cancún, es por ese lado, y por supuesto Belice de este lado, que es de la mancomunidad de los británicos. De este lado tenemos El Salvador y Honduras, que ustedes pueden ver ahí, y lo que vamos a hacer con la regionalización es poder compartir estas bases de datos de huellas dactilares, y en el futuro, en el mes de febrero y marzo, como iniciativa y como momento histórico, nos vamos a reunir en Panamá, desde México hasta Panamá, para poder firmar un acuerdo para compartir estos datos y evitar la trata de personas, los niños desaparecidos y las personas que entran en esclavitud. El DNA es un registro biológico, es un elemento individualizante con poder de asociación entre personas, como yo les decía, de maternidad, de hermanos, de abuelos, de tíos y de determinación del parentesco. Gracias a estas empresas Intelligent y Life Technology tenemos ciertos potenciales. Un registro de perfil genético de 15 a 24 marcadores. Estos perfiles nos ayudan, es la serie de numeritos que ustedes ven en un ferograma para poder identificar a una persona. Y tenemos que en febrero del 2012, Rapid DNA tenía solamente 15 marcadores. CODIS necesita solo 12. Y para octubre del 2012, GlobaFiler pone los 24 marcadores en 2 horas. Una historia de éxito. En Guatemala sustrajeron a un bebé, se lo quitaron a una mamá recién parida y se la llevaron del hospital. Este niño fue denunciado a través de la prensa, como decía el periodista, ¿en qué podemos ayudar los periodistas? En hacer públicas las noticias, ¿verdad? Estas noticias tan malas, que se robaron a un bebé. Empezó una búsqueda intensa de este bebé por todas las calles y por toda la ciudad, que los que habían robado el bebé lo fueron a dejar a una estación de bomberos. Y a través de nuestros equipos tecnológicos, a través de DNA ProKids, en menos de 8 horas obtuvimos resultados y podemos entregarle con la fiabilidad de la prueba científica ese bebé a sus papás a través de un juez. Esa es una historia de éxito que podemos contarla nosotros que ya tenemos DNA ProKids. Los jueces maravillados porque habíamos trabajado en muy poco tiempo. Después nos estaban pidiendo que todos los programas de solicitud de ADN las hiciéramos en ese tiempo, pero no se puede. Podemos ver que usamos un sistema de base de datos, que es lo que nos permite la ley Alba-Kenneth. El tener la parte del ADN que nos sirve para identificar a las personas es una parte que se llama trash. Es una parte que únicamente sirve para identificar a las personas, no es con fines biomédicos de búsqueda de genes, de diabetes o de otras formas de enfermedades patológicas que se presentan, sino que simplemente con el objetivo de identificar a una persona. Este programa de énfasis, que ustedes pueden leer en la parte superior, o Mass Fatality System, fue el que se utilizó en el derrumbe de las Torres Gemelas en el 9/11 en Nueva York, en los Estados Unidos, y fue creado por Howard Cash. Ese es un doctor de los Estados Unidos
colaborador del sistema DNA ProKids, y el que nos da este sistema, este software que nos permite hacer estas correlaciones algebraicas para poder establecer la identidad entre parientes. Tiene una versatilidad de búsqueda inmediata de asociaciones de perfiles de maternidad y paternidad y realiza estadísticas de probabilidad de filiación, como decía el doctor Lorente, de 99.999997%. O sea, que se necesita la población del mundo duplicada o triplicada a la vez para que una persona tenga el mismo perfil genético. ¿En qué nos puede ayudar? Pues naturalmente en poder darle la autenticidad a estos niños. Es un sustituto compatible con CODIS. CODIS tiene sus reservas como resultado de una acción de criminología, pero énfasis sí está diseñado para hacer estos análisis algebraicos. Tiene resultados inmediatos de aproximadamente 3 horas después de tener el perfil y comparte la base de datos confidencial y encriptada. Ahorita la estamos compartiendo con El Salvador. Eso que ustedes ven ahí es un perfil genético que contiene esa serie de numeritos que nos van a hacer únicos a cada uno de los que estamos aquí. Podemos tener uno de esos y que nos puede individualizar a nosotros. Y nada más es obteniéndolo a través de tomando un hisopo y teniendo células epiteliales del carrillo. Ese es el sistema de énfasis que el doctor Lorente habló. Y esa es la probabilidad de obtener una probabilidad alta, es 3.4 elevado a la 10 a la 7. O sea, necesitamos 4 veces la población del mundo para que se vuelva a repetir un perfil genético en un ser humano. O sea, todavía no hemos llegado a eso. Yo creo que no lo iremos a ver. El CODIS es el más conocido, es utilizado por el FBI. Es únicamente para los Estados Unidos, tiene estándares internacionales, tiene una base de datos altamente regulada y funciona para la criminalidad, para la escena de crimen. La trata de personas también va relacionada con venta de armas, con drogas, etcétera. Y nosotros estamos utilizando énfasis que sí está diseñado para hacer estas comparaciones. No hay nada mejor que encontrar o que devolver un niño a una familia, como ustedes pueden verlo ahí, que creo yo que estas familias y estos niños le pedirán a Dios el día que uno se muera, para que no lo manden a uno al infierno como científico, porque uno cree en otras cosas. Pero la sonrisa de estos niños, cuando uno lo regresa con sus familias, y la pasión por hacer el trabajo y de la prueba científica, la vida de un forense, se ve recompensada con esas sonrisas de estos niños, que hoy por hoy ya regresaron con sus familias. Si el Papa Francisco, que es nuestro aliado el día de hoy, nos puede ayudar a implementar estas nuevas tecnologías, que como decía la profesora Archer, hasta mi perro tiene un chip. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo con nuestros iguales, con los seres humanos que cada uno tenemos? Muchas gracias.